Bienvenidos, amigos de Modo Vida, a este nuevo video resumen del libro El conflicto de los siglos. En el día de hoy vamos a comentar, vamos a resumir el capítulo número 5, que se titula La luz emerge en Inglaterra. Como vimos en capítulos anteriores, la humanidad estaba atravesando siglos de oscuridad espiritual. Estaba profetizado. Y en este momento de la historia, el mundo ya había pasado su medianoche. Ya en los distintos países de Europa se estaban viendo señales que indicaban un nuevo amanecer. Como vimos en el capítulo anterior, los valdenses ya habían empezado a repartir porciones de la palabra de Dios en el lenguaje en el que el pueblo lo podía leer. Ahora, en el siglo XIV, surge John Wycliffe, o Juan Wycliffe, depende de la literatura donde lean la historia, que se lo conoció como el lucero de la Reforma. Desde muy joven se destacó por ser piadoso, por ser muy estudioso, y se educó en filosofía, en los cánones de la Iglesia y en la ley civil. Se perfilaba como para ser un gran defensor de la libertad y de los derechos tanto civiles como religiosos. Y debido a su alto nivel de educación, a su intachable moral, a su integridad en su forma de actuar, cuando entraba en discusiones de esta índole, tanto civil como religiosa, sus enemigos, sus contrincantes, no tenían con qué refutar lo que él les decía. Por lo general, cuando hay un debate de ideas fundamentado en la teoría, el que esté menos capacitado va a recurrir a la burla o a denigrar a la persona, a su contrincante, con tal de restarle importancia a la opinión del contrario. Pero con John Wycliffe no podían hacer esto porque era una persona realmente intachable y despertaba el respeto tanto en amigos como en enemigos. Wycliffe había notado que tanto el papado como Roma, lugar donde estaba la sede papal en el siglo XIV, se habían ido alejando de las Sagradas Escrituras, que sus enseñanzas estaban basadas en costumbres que ellos habían impuesto hacia siglos, pero no en la palabra de Dios. Al notar esto, él no se quedó callado, sino que acusó a los sacerdotes de ocultar las Sagradas Escrituras y exigió a la Iglesia que la Biblia vuelva a tener autoridad en sus enseñanzas. Él era un predicador elocuente, muy capaz, como ya lo habíamos mencionado, celoso de la palabra de Dios. Su vida diaria era una demostración de esto, y su integridad era un reflejo de su amor a Dios. Esto, sumado al nivel de disconformidad que el pueblo tenía con las enseñanzas de la Iglesia, hizo que su mensaje vaya tomando mucha más fuerza y su influencia empieza a ser mayor que la de la Iglesia misma, claramente ganando el enojo del papado de Roma y de la Iglesia en general. En este tiempo, el papado pretendía tener autoridad sobre las naciones y los gobernantes y reclamaba que paguen tributo a las naciones. Wycliffe, dándose cuenta que esto no estaba de acuerdo a lo que Dios pedía y oficiando como capellán del rey de Inglaterra, lo pudo convencer tanto al rey como a los nobles de Inglaterra de negarse a pagar este tributo, sumando un poquito más de enojo del papado hacia él. En este contexto también, el Papa concedió a los frailes mendicantes, una especie de monjes, la facultad de poder escuchar confesiones y dar absolución de estos pecados confesados por medio de donaciones, también como una forma de aumentar los ingresos para la Iglesia. Un porcentaje se quedaban los frailes y otro iba para la Iglesia. Esto trajo básicamente dos problemas. Uno, que gran parte de la juventud de esa época quería dedicarse a ser un fraile, porque era una forma fácil de ganarse la vida. Era una forma fácil de obtener dinero. Y por otro lado, trajo el problema del aumento tanto del crimen como de la inmoralidad en el pueblo general, porque era muy fácil conseguir el perdón y la absolución de sus pecados. Wycliffe se dio cuenta de esto, que lo que la Iglesia proponía para perdonar y absolver de estos pecados no es lo que Dios quiere para sus hijos, no es lo que Dios propone para su pueblo. Y comenzó a escribir folletos y publicaciones
contra el accionar de los frailes, de la iglesia, y en esos mismos folletos buscaba ensalzar y volver a darle relevancia a la palabra de Dios. Su forma recta y directa para tratar los distintos problemas que iban surgiendo, las distintas discordancias en lo que es la vida tanto religiosa como civil, le valió ganarse el puesto de embajador real de los Países Bajos. Esto hizo que él se pueda poner en contacto con líderes religiosos de otros países como Francia, Italia, España, y cuanto más conocía el obrar de la iglesia en los otros países, se daba cuenta lo distante que estaban las enseñanzas de la iglesia al plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Al regresar a Inglaterra con un nivel de influencia más alto, el pueblo empezó a aceptar esta nueva luz que él estaba pregonando, que él estaba predicando, ganando nuevamente el desagrado de Roma. Es en este punto que el Papa lo acusa de hereje y lo manda a apresar. A pesar de esto, él siguió firme en sus enseñanzas, él siguió firme defendiendo la palabra de Dios, resguardado en la promesa que leyó en Génesis 15:1. No temas, yo soy tu escudo. Al tiempo, después de que lo persiguieron y que no lo pudieron atrapar, gracias a Dios, fallece el Papa Gregorio XI, que era el que había decretado que lo persigan. Y gracias a la disputa entre los candidatos a suceder al fallecido Papa, la persecución a Wycliffe se fue enfriando. Se empezaron a atacar entre los distintos candidatos. Estos postulantes y sus seguidores dedicaron más esfuerzos a atacarse entre sí que a seguir persiguiendo a este reformador en Inglaterra. Y esta misma oportunidad Wycliffe la utilizó para llamar a la reflexión al pueblo, dado que estas dos personas que buscaban ser los representantes de Dios en la tierra se atacaban de una manera totalmente desleal, inmoral y contraria a lo que uno esperaría de un cristiano, a lo que uno esperaría de alguien que busca reflejar el amor de Dios. También aprovechó el tiempo para preparar a personas sinceras, dispuestas y amantes de la verdad para que salgan a predicar sobre esta nueva luz que él había encontrado acerca de la gracia de Dios. Esta vida de constante persecución, de constante asedio que sufría Wycliffe por parte del papado, de Roma, de la iglesia en general, hizo que antes de llegar a los 60 años, él caiga muy enfermo. Y los frailes, pensando que podían aprovechar esta situación para hacerlo retractarse de lo que había sido su vida predicando la palabra de Dios, fueron a visitarlo y a decirle: es tu momento de arrepentirte, nosotros te podemos absolver de tus pecados. Confesanos, decinos que te equivocaste y te vamos a dar el perdón. Lejos de hacer esto, él les contestó: yo no voy a morir, voy a vivir y los voy a volver a acusar, porque lo que ustedes están haciendo no está de acuerdo a la palabra de Dios. Al tiempo de este hecho, Wycliffe recupera su salud y pone en las manos del pueblo inglés un arma sumamente poderosa: la Biblia. Él sabía que ya no le quedaban muchos años de vida, entonces se dispuso a terminar de traducir la Biblia al lenguaje inglés, para que todo el pueblo pueda tener acceso a las Sagradas Escrituras. En esta época, al no haber grandes imprentas, los copistas que transcribían a mano los escritos de Wycliffe tuvieron muchísimo trabajo para poder satisfacer la alta demanda de las Escrituras. El lucero de la Reforma siguió predicando y enseñando al pueblo acerca de la salvación por la fe en Cristo y acerca de la infalibilidad de la palabra de Dios. Esto le costó que Roma nuevamente intente y busque silenciarlo. Lo volvieron a acusar de hereje y lograron que el nuevo rey de Inglaterra se ponga en su contra. A pesar de las grandes acusaciones que caían en su contra, él, con una brillante apelación frente al Parlamento, salió en libertad. Todas las flechas que la iglesia había tirado a Wycliffe ahora se volvieron en su contra. El cargo de herejía ya no pesaba sobre este reformador, sino pesaba sobre sus acusadores. Él les contestó: ¿contra quién piensan ustedes que están luchando? ¿Contra un anciano que está al borde de la tumba? No, contra la verdad, que es más poderosa que ustedes y los vencerá. Después de decir esto, se retiró y ninguno de sus adversarios siquiera intentó impedirlo. Así fue que durante esta apelación,
Wycliffe los acusó de herejes, desenmascaró gran parte de la mentira del papado, de Roma y de la Iglesia en general. A pesar de que muchas veces fue acusado, perseguido, atrapado también por Roma, por la Iglesia, Wycliffe le dedicó cartas en tono cristiano pero firme. Le escribió al Papa, le escribió a distintos sacerdotes, llamándolos a la reflexión, al arrepentimiento, haciéndoles notar el contraste cada vez más grande entre los lujos y la opulencia de la sede papal con la humildad y la sencillez de Cristo y sus enseñanzas. Wycliffe estaba seguro que su fidelidad a Dios le iba a costar la vida. El Papa, los obispos y ahora el rey estaban complotados para causar su muerte. Él sabía que pronto su fin iba a ser la hoguera, pero Dios, que lo protegió durante toda su vida, también lo iba a acompañar hasta en los momentos de su muerte. Cuando ya parecía que su fin estaba cerca, que estaba a punto de caer en manos de sus enemigos, Wycliffe fallece por causas naturales, cumpliendo hasta los últimos días de su vida con sus labores en la iglesia y predicando activamente las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Este amante de la verdad fue el precursor de una nueva era. Sentó las bases para la gran reforma que estaba por venir. Tal es así que luego de su muerte, las personas que él había capacitado, que él había enseñado, siguieron predicando, aún sabiendo que sus vidas estaban en riesgo. El papado continuó muy enojado con Wycliffe y 40 años después de su muerte, mandaron exhumar sus huesos, quemarlos y tirarlos a un arroyo. Y leo uno de los últimos fragmentos de este capítulo. Un historiador escribió lo siguiente: este arroyo llevó sus cenizas hasta el río Avon, el Avon al Severna, el Severna hasta los mares, y estos al océano. Y de este modo, las cenizas de Wycliffe son un emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por el mundo entero. Este capítulo es realmente apasionante. La vida de este reformador es inspiradora, así que te invito a que leas este capítulo, que puedas meditar en la valentía y en la fidelidad que tuvo este reformador. Y para que no te pierdas ninguno de los capítulos de este libro, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Nos vemos en un próximo capítulo.